Lo primero que voy a decir es que del libro que voy a hablar hoy en el martes del libro, ya he hablado en otros dos espacios. Ana Cristina Rincón tuvo la gentileza de invitarme a un programa de radio en la emisora de la Cámara de Comercio, donde ella habla de literatura y me puso a escoger algunos textos, 10 libros, y en un programa hablamos de 5, en otro programa hablamos de 5 libros, y uno de los libros que tuve allí fue el que traje. Y cuando me invitó Dani Hoyos a Venga Hablemos, a través de Instagram, que me pidió también hablar de algunos libros, traje un libro, lo que de alguna manera ya les dice que es un libro que para mí es muy importante. Lo segundo es que no sé si sea una casualidad, pero el libro comienza con la palabra martes. Y martes es hoy, que es martes del libro. Eso puede ser una casualidad, pero es bien interesante. Y lo último, para que le entremos, es que este libro me lo regalaron en el 2008, me lo regalaron y fue un regalo muy, muy particular. Lo leí en el 2008 y cada que llegue el mes de mayo, la segunda semana, casi siempre le doy una releída a un capítulo, alguna frase, algún subrayado que tengo, porque el libro de alguna manera es de esos libros que marcan, que van dejando huella y que se vuelven libros de cabecera de uno. No lo había vuelto a leer completo, siempre lo leía por partes, pero hice el ejercicio este fin de semana y la verdad que le encontré unas cosas bien particulares. ¿Por qué lo volví a leer el fin de semana? Porque ayer se celebró en Colombia el Día del Maestro y para mí el Día del Maestro tiene un significado muy particular y el libro se llama justamente Martes con mi viejo profesor. Este es un recomendadísimo. Martes con mi viejo profesor, de un colega estadounidense que se llama Mitch Albom. Enseguida les hablo. Además me encanta esta portada de esta edición de bolsillo porque primero salió una colección en pasta dura, pero miren la foto en la nieve, caminando con los árboles totalmente secos y llenos de nieve, y está caminando el discípulo con el profesor, y eso me marca precisamente por el tema del maestro, de la docencia, de la educación y de muchas otras cosas. Entonces, me parece una casualidad que los martes del libro hablemos de martes con mi viejo profesor. Mitch Albom es un sociólogo, estudió sociología, tuvo un profesor que le marcó la vida, y este libro es casi que un relato autobiográfico sobre la relación que él tiene con ese profesor muchos años después de haberlo tenido en la Facultad de Psicología. Este libro se consigue en las librerías, digamos, en casi todas, pero hay una edición en Amazon para los que les gusta más el audiolibro, escuchar y no hacer el ejercicio de leer. Vale $13 y se consigue en Amazon. Ha vendido 14 millones de libros en varios idiomas y quiere decir que también es un libro muy leído. Digamos que este es un libro para hacer conciencia, es un libro de esos en los que hay un mensaje muy claro. Hay un relato de un encuentro entre un discípulo y un profesor. El discípulo es Mitch Albom, que después de estudiar sociología se va a estudiar periodismo y que termina trabajando en periodismo deportivo. Entonces ahí ya ustedes entenderán que encontramos algunas coincidencias. Incluso cuando está narrando la historia, tiene un momento en que se va a cubrir el torneo de Wimbledon y cubriendo el tenis internacional, pues también tiene ahí un aporte como al contenido. Es un mensaje muy directo, es un mensaje muy claro y como en dos sentidos. Uno, en reivindicar la tarea del maestro, reivindicar la tarea del profesor, y otro mensaje que es el de, hombre, no nos olvidemos de esos que han sido nuestros maestros, que nos han marcado la vida y que nos han enseñado algo. Por eso, antes de comenzar, voy a mencionar a mis profes, a la profesora Regina, que me enseñó en cuarto de primaria en el Colegio Agustiniano de San Nicolás, que fue la profesora que con una regla me enseñó a escribir con la mano derecha porque yo soy zurdo natural, y sé que no lo hizo con mala intención y muchas veces cuestioné ese método, pero hace poco cuando me tuvieron que operar de los 2 dedos de la mano izquierda, que aquí cuando empezamos martes del libro todavía tenía la mano enyesada, creo que ahí le agradecí mucho a la profe Regina, porque eso que me enseñó en cuarto de primaria me sirvió mucho en la parte ya de esta altura de la vida. Al profesor Marco Tulio en
la preparatoria Simón Rodríguez, que me enseñó que uno no pelea con los puños, sino que uno pelea con ideas y con argumentos. A Nicolás Guerrero, que fue mi profesor de español en el Marco Fidel Suárez, que de alguna manera me retó a leer y a leer cosas que de pronto en cuarto de primaria no leíamos, y en cuarto de bachillerato, perdón. A él le agradezco mucho su aporte en la lectura. A Juan Malo, a Juan Peor, a Galina Licosova, a Michel Herbelín y al Mazo Gaviria en la Universidad Nacional en mi paso por la ingeniería. A ellos les agradezco que me exigieron tanto que me enseñaron a ser exigente. Obviamente no terminé la ingeniería, pero les agradezco la exigencia a ellos y el haberme ubicado mentalmente en que el camino no era por la ingeniería, sino que el camino era por otro lado. Al padre Guillermo, que me dio introducción a las ciencias de la comunicación, que falleció al terminar ese primer semestre de comunicación, que fue el que me dijo que el periodismo no era una carrera, no era una profesión, sino que era una vocación. A Fernando Vázquez, que fue mi gran maestro en la maestría en educación, al profesor Rafael Campo, que también me dio una luz en el tema educativo, y a Cristo Figueroa, que fue el profesor que me enseñó a entender a García Márquez en otra perspectiva cuando me dio el módulo de García Márquez en la maestría en literatura. Quería comenzar con ellos, ustedes me perdonan que me haya ido ahí a título personal, pero como el libro le enseña a uno a no olvidar a esas personas, quería recordarlas acá públicamente. Muy bien, entonces, Mitch Albom termina estudiando periodismo y se dedica al periodismo deportivo, pero es sociólogo de profesión. Morris Schwartz fue su profesor en la Facultad de Sociología, le marcó la vida porque fue el profesor que le abrió la mente, el que le hizo entender muchas cosas, no solo de la educación, sino que fue un verdadero maestro para él, con algunas enseñanzas, pero como todos los seres humanos tenemos un grado alto de ingratitud, él hizo lo que la mayoría de nosotros hacemos con esos docentes que nos marcan la vida. Se olvidó de ese docente y se fue a hacer su vida como periodista y a buscar el éxito en la vida profesional. Resulta que algún día Mitch, que es el periodista, está viendo televisión y cuando está viendo televisión ve que aparece en televisión en una entrevista ese profesor de sociología que a él le había marcado la vida, Morris Schwartz. Y Morris Schwartz aparece en televisión porque es un paciente de una enfermedad terminal que se llama ELA, que es una enfermedad que está padeciendo y que de alguna manera con esa enfermedad él empieza a ser un vocero de quienes sufren la famosa enfermedad obviamente pues empieza a ser un mensajero de muchas cosas que uno debe hacer en la vida. Entonces creo que ahí ya el libro empieza a ser un poquito dramático porque hay unas digamos lecciones de esperanza, algunas lecciones de aceptar la vida y de aceptar las enfermedades, algunos temas del amor, de la solidaridad, de la gratitud, que lo pellizcan a uno y que lo hacen leer el libro en esa perspectiva. La esclerosis lateral amotrofia, creo que se llama, el ELA, que es una enfermedad, la enfermedad de Luke Henck, así se llama científicamente, que es una enfermedad que va deteriorando el cuerpo, las articulaciones, las extremidades y que obviamente también va teniendo cierto efecto sobre el funcionamiento del cerebro y que es una enfermedad terminal en el momento en que él la padece. Por ahí estuve leyendo hoy y encontré que hay algunos tratamientos distintos de medicina alternativa. Entonces, cuando Mitch ve a su profesor en televisión hablando de esa enfermedad, de alguna esclerosis, aquí me lo pusieron, esclerosis lateral amiotrófica, gracias Yacita por hacer la precisión. Cuando él ve al profesor hablando en televisión, de alguna manera pues empieza a acordarse de él y siente que está en deuda con ese docente que le aportó a él y que le cambió la vida. Entonces decide ir a buscarlo. Claro, encuentra al profesor en ese momento en que ya su vida va a terminar y empieza unos encuentros con el profesor, por eso se llama Martes con mi viejo profesor. Él ve al profesor un martes en televisión, al martes siguiente lo busca y empiezan a encontrarse regularmente todos los martes. Él le hace la visita a este profesor ya enfermo y en su proceso, en su etapa terminal de la enfermedad. Entonces la crónica termina siendo emotiva, se puede leer como novela biográfica basada en hechos reales y donde se plantea la relación
donde se aprende a valorar lo verdaderamente valioso de la vida y donde no se dejan para después las cosas, que es lo que hacemos todos. No agradecemos y no valoramos a esas personas que son nuestros maestros. De alguna manera, yo creo que la relación que se plantea entre ellos dos, que es una relación de amistad, más allá de la relación que ya tenían, se marca por el primer encuentro, porque en el primer encuentro, de alguna manera, Miss llega siendo periodista con la idea de agradecerle al profesor, pero más de alguna manera con el pesar, de agradecerle a ese profesor porque le dio pesar verlo con esa enfermedad y verlo hablando en televisión. Y se choca con el profesor que de alguna manera le quiere enseñar más y que de alguna manera está trazando un plan de estudios para él en esos encuentros sucesivos, y cada martes se convierte en una lección. ¿Qué hace Miss, que es el periodista? Pues lleva una grabadora, le dice al profesor que sus encuentros los va a grabar porque para él van a ser muy valiosas sus enseñanzas. ¿Y qué hace el profesor? Trata de trazar un plan de estudios con unos temas en cada uno de los encuentros. Ahí va descubriendo uno que Miss es un tipo de alguna manera marcado por el éxito profesional, que quiere trascender, que tiene un aire de fama, de encuentro con grandes personajes, va al Abierto de Wimbledon, entrevista a Pete Sampras, Andrea Agassi, perdón, y va y le cuenta al profesor que había estado por fuera, que había estado haciendo esta entrevista, y el profesor se pega de esas historias de Miss para enseñarle cosas. Hablan de la fama, hablan de la realización profesional, hablan de la gratitud, hablan de la amistad, y cada clase, que la está obviamente contando en el libro, con un capítulo distinto, se convierte en una conversación donde el profesor le da enseñanzas frente a algún tema. Entonces creo que el libro vale la pena por eso, y sobre todo porque ayer fue el Día del Maestro, y cada que es el Día del Maestro, pues trato de leer algo de este mismo libro, porque sigue siendo una enseñanza de alguna, bueno, y hay varias historias ahí particulares. Miss es un tipo cerrado, que no se da a los sentimientos, a expresar lo que siente, a ser emotivo, y el profesor le enseña que el afecto, que la cercanía física, que el abrazo, que todo eso significa demasiado para él, que es el enfermo, y que puede significar mucho para el periodista, que está aliviado y que tiene todavía una expectativa de vida alta, no solo en lo profesional, sino también en lo vivencial. Entonces ahí le revuelca a uno todo tipo de sentimientos, y de alguna manera lo hace reflexionar a uno sobre el sentido de la vida, sobre preferir o ambicionar el logro profesional, el trascender en todos los campos, y el sacrificar espacios de la familia, espacios de las amistades, espacios con los maestros, que son muy valiosos y que él lo empieza a descubrir en el diálogo con el profesor. Incluso en algún momento Miss coge un libro que ya tenía casi listo, lo publica de urgencia para ayudar a pagarle las facturas médicas y las medicinas a su profesor cuando ya han establecido esos encuentros de los martes. Y empiezan los recuerdos. Entonces se acuerda Miss del regalo que le dio el profesor el día que él se graduó de sociólogo, cuando le regaló un maletín con las iniciales del nombre, y hablan del maletín, de lo que significó el maletín en su momento y de su primer objeto para su ejercicio profesional, que fue ese maletín. Hablan de la muerte, y ahí por eso les decía que hoy es un día muy especial y muy particular, porque a Miss le cambia la vida la muerte de un tío, y ya se lo cuenta cuando ya se suelta y se abre ante el profesor. Le cuenta cómo él llevaba una vida exitosa, dedicada al tema profesional, y de pronto la muerte de un tío que es muy cercano le marca su momento vivencial y lo hace reflexionar frente a la vida. Resulta que hoy falleció un tío, al que yo quiero mucho, al tío Alfonso, ha fallecido hoy. Entonces me tomó la noticia esta mañana después de leer el libro, y eso también me choqueó un poquito. Bueno, entonces en la primera visita hablan de la relación, de la educación, luego hablan de la importancia del amor, luego hay un día que llega él a hacer la visita. Ese capítulo es hermoso. Él llega a hacerle la visita al profesor y el profesor se queda callado 15 minutos y no le dice una sola palabra. Y Miss supone que es que el profesor tiene ese día un día difícil, que tiene algo
que lo está inquietando o que tiene algún disgusto de lo cual él no tiene conciencia, y resulta que ese es el día que el profesor le va a hablar del silencio en las relaciones humanas, de cómo el silencio también dice y cómo el silencio también comunica demasiado y cómo el silencio puede ser una buena herramienta de comunicación en ocasiones. Ese capítulo es brillante. Hablan de la muerte. Ante la inminente muerte del profesor, pues la inquietud de Miss es saber cómo asume él eso de la muerte y qué significa la muerte para él. Me preguntan aquí que si existe película del libro. Sí, hay una serie española, creo que no es una película sino una serie que se llama Martes con mi viejo profesor, pero no la he podido encontrar en ningún lado y ojalá no la encuentre porque el libro es mejor. Bueno, hablan en otro capítulo hablan del afecto físico, de la cercanía, de abrazar. Ese capítulo es muy lindo porque Miss cuenta que terminan la visita con un abrazo profundo, efusivo, donde él realmente deja salir como todos sus sentimientos. Hablan del compañerismo, hablan del olvido. Incluso Miss le dice que si él no le teme al olvido, porque ya va a fallecer y obviamente va a quedar en el olvido. Y él dice que el amor es la forma de mantenerse vivo. Y hay una lección sobre el amor brillante ahí en esa clase con el profesor. Hablan del día perfecto. Hay un día que llega Miss con la idea de preguntarle, bueno, ¿y cómo es un día perfecto para usted, profesor? Y él le dice, el día perfecto para mí es el día que me puedo levantar, puedo caminar y hacer un poco de ejercicio, pasar tiempo con mis amigos, leer un buen rato, cenar y, ¿por qué no?, salir a bailar. Y eso a Miss le parece muy sencillo. Le dice, no, pero eso no puede ser un día perfecto. Hay cosas que harían un día más perfecto y el profesor le logra demostrar que en lo simple está el éxito de la vida. Bueno, y para no dañarles pues la lectura, no voy a contar toda la historia. En los últimos días en los que el profe ya está en su etapa terminal de esta enfermedad, ya no puede casi hablar y ya solo suelta frases. Y hay un día en el que Miss llega donde el profesor y el profesor solamente alcanza a expresarle que lo ama. Y Miss empieza a llorar y el profesor como que recupera un segundo aire y le dice que eso es lo que él había querido enseñarle desde el primer día en que fue a hacerle la visita y que esa era la lección de hoy, que hay que llorar en ciertos momentos para poder encontrarle el sentido a la vida. Es brillante esa parte. El libro es muy emotivo, yo sé que me toca por todos lados. Luego el funeral del profesor es un martes, eso le da más validez al título del libro y quedan muchas enseñanzas con el tema de aceptar la muerte, la relación con la familia, la lucha, la educación, la misma enfermedad, porque hay un capítulo dedicado a la enfermedad. Repito, para quienes llegan aquí y apenas van entrando, Martes con mi viejo profesor. Es una lección de vida. Yo creo que no es, si ustedes lo van a buscar como obra literaria, no es el gran relato brillante, pero es un relato muy emotivo y muy bonito. Voy a leerles algunas frases, como siempre, que pueden resultar hasta sencillas. Yo me puse aquí los subrayados que tengo. Al morir se pone fin a una vida, no a una relación personal. Las relaciones personales trascienden la muerte y eso creo que es una frase brillante y está al final. Hay otra por aquí sobre la juventud. Amarse los unos a los otros o morir, es uno de los mensajes del profesor. No renuncies demasiado pronto, pero no te aferres demasiado tiempo. Esa es una frase de Coppel que cita el profesor cuando le está hablando, porque además tiene unas citas brillantes en su discurso. Y esta me gusta mucho. Al principio de la vida, cuando somos niños recién nacidos, necesitamos de los demás para sobrevivir, ¿verdad? Y al final de la vida, cuando te pones como yo, está diciendo el profesor, también necesitas de los demás para sobrevivir, ¿verdad? Y luego le dice, ahí es donde está el secreto. Entre las dos cosas, al principio de la vida y al final de la vida, también necesitamos de los demás. Entonces es una lección sobre la vida en sociedad. También hay un capítulo sobre la comunidad, sobre las personas, que es muy interesante y que se lo recomiendo hoy en el martes del libro. Hoy creo que me fui por el lado emotivo, pero valía la pena. La edad no es cuestión de competitividad. Con esa hice una charla una vez en una clase que me dio total, la frase me dio para una charla completa.
La edad no es cuestión de competitividad. Bueno, y otras sentencias. Esta sobre la juventud dice: los jóvenes no son sabios, tienen un entendimiento de la vida muy limitado. Entonces el libro es propicio para el Día del Profesor, propicio para quienes cumplen el oficio de maestros y propicio para quienes hemos sido alumnos, hemos tenido grandes maestros y a veces nos olvidamos de ellos. Ayer fue el Día del Maestro, así que a todos los profes que están conectados, un abrazo, una felicitación con el corazón. A los que fueron mis profes, muchas gracias, y a algunos de los que fueron mis alumnos y me escribieron, también muchas gracias. A los que no me escribieron, también los entiendo, porque sé que a veces uno tiene otros temas, otras prioridades, o simplemente pues no tiene las gratitudes, y de eso también habla el libro.